responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, del señor rector de la Universidad Pontificia de México, así como presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, les damos la más cordial bienvenida. Un servidor, el padre Eduardo Corral, secretario ejecutivo de esta dimensión. Estas tres instituciones, la Conferencia, AMIESIC y la Pontificia, con la máxima diligencia posible, han querido abrir un espacio de diálogo para construir esperanza frente a esta situación de emergencia. Con esta primera transmisión daremos paso a otras 7, en las que, con la ayuda de expertos, analizaremos esta emergencia desde muy distintos temas y puntos de vista. La espiritualidad, la economía, los efectos y circunstancias sociales, políticas y culturales, así como lo que está haciendo nuestra iglesia en México y en el mundo. Estos acontecimientos abren el telón de un escenario que deja al descubierto nuestra realidad, con nuestros grandes límites, pero también con nuestras grandes oportunidades. Sabemos que tenemos que responder y ante la crudeza que nos interpela, estamos llamados a tener una mirada distinta. Tenemos una llamada a ver la problemática de manera integral, sistémica. Como dice el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, tenemos que ver hacia un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Para iniciar este primer discernimiento y despertar una respuesta solidaria, valiente y eficaz, hemos invitado en esta primera cápsula a 2 grandes expertos del mundo de la medicina y la salud pública. El maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando México, y también un hombre que tiene una grande experiencia académica, pública y en el sector privado. Gracias, Salomón, es un gusto saludarlo. Está también con nosotros el doctor Pablo Curi. Gran gusto. El doctor Pablo Curi es, además de un académico extraordinario, con una experiencia larga de 34 años en la Facultad de Medicina de la UNAM, un servidor público con una larga trayectoria y finalmente fue subsecretario de Salud durante 7 años. Ha sido miembro de las distintas academias nacionales de medicina y, por supuesto, también de la Academia Nacional de Cirugía. Fue expresidente de la Sociedad Mexicana también de Salud Pública. Ha colaborado con distintos esfuerzos en situaciones de emergencia, de catástrofes naturales, así también como situaciones de epidemias en México y en el mundo. Tengo que decir que también una característica es la amistad que hay entre estos 2 grandes académicos. A los 2 les agradezco mucho su presencia en este tiempo tan agitado, tan convulso, y les agradezco mucho que hayan abierto su conocimiento y su experiencia para ayudar a la Iglesia a comunicarse con el mundo. En este primer bloque quisiéramos escuchar al doctor Pablo Curi Morales. Quisiéramos escuchar las cuestiones esenciales de la cuestión clínica y de la cuestión de salud. Le damos el uso de la voz. Doctor Pablo, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, padre, y desde luego agradecer a la Conferencia del Episcopado Mexicano, la dimensión de pastoral educativa y de cultura, y desde luego saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando en esta ocasión. Déjenme platicarles un poco de lo que es el COVID-19. Primero decir que ese es el nombre de la enfermedad, es COVID-19, producida por un coronavirus. Es una enfermedad que no es, y con eso quiero empezar, mortal ni grave por necesidad. 8 de cada 10 enfermos, el 80% de los enfermos, o no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Hay un 15% que va a requerir una hospitalización
y un 5% aproximadamente que tendrá un cuadro clínico muy grave que va a requerir no solo la hospitalización, sino estar en una unidad de cuidados intensivos, en donde requerirá ventilación artificial o algún otro tipo de soporte vital para salir adelante. Es una enfermedad que se transmite cuando nosotros hablamos, estornudamos o tosemos y generamos gotitas que vuelan y que pueden volar hasta 10 metros, pero este virus por su peso cae al 1,5 metros o incluso más cerca. Por eso es que se recomienda que la distancia que tenemos que tener entre nosotros debe de ser de al menos 1,5 metros, idealmente hasta 2 metros. Entonces, este virus, cuando nosotros tosemos o tocamos algún objeto o tosemos sobre algún objeto, un teclado, un celular, una banca, etcétera, lo podemos dejar ahí y una persona que llegue y lo toca y se lleva las manos a la boca, a la nariz o a los ojos, se puede contagiar. No se contagia por el agua y no se contagia por los alimentos, sino a través de esta forma de contagiarnos. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son la fiebre alta de más de 38 grados, la tos seca, es decir, si llegara a haber tos con flema, probablemente no sea esta enfermedad. Además de la tos seca, también y la fiebre, se presenta la dificultad para respirar. Ese es el síntoma de alarma. Si alguien tiene fiebre y tos, pero no tiene dificultad para respirar y tuviera esta enfermedad, pues sí, no la va a pasar muy bien, pero no tendrá una situación que amerite ir a un hospital. Si hay dificultad para respirar, hay que ir al hospital. También se presentan otros síntomas: dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, escurrimiento nasal y cansancio en muchos de los casos. Y también se ha descrito que hay trastornos del olfato, pero estos digamos que son síntomas secundarios. Los cardinales son fiebre, tos y dificultad para respirar. ¿Qué podemos hacer todos? Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol gel, evitar el contacto con personas que pudieran estar enfermas y, por supuesto, si tenemos síntomas que no sean graves, en este momento no salir de casa, quedarnos en casa y, a menos de que tengamos una sintomatología grave, sí acudir al médico o al hospital. Con esto creo que daría yo una introducción general sobre la sintomatología, cómo se contagia, cómo prevenir y el cuadro clínico. Muchas gracias, padre, y gracias a todos ustedes. Agradezco mucho, doctor Pablo. Adelante, maestro Salomón. Creemos que es muy importante reconocer también el esquema de la salud pública, no solamente la parte médica, que ha sido muy, muy bien explicada por el doctor Pablo, sino también los distintos aspectos de esta epidemia en el ámbito social, gubernamental, de organización, de capacidad de nuestros hospitales, así como algunos consejos importantes con el fin de procurar que este 5% que lleguen a los hospitales puedan ser atendidos y puedan ser ayudados. Adelante, maestro Salomón. Querido padre Corral, te saludo con enorme gusto. Muchas gracias por esta iniciativa, la Conferencia del Episcopado, a la Dimensión de Pastoral, Educativo y de Cultura. La verdad, qué gusto estar con ustedes, además acompañado de mi querido Pablo Q. Yo digo que el doctor que de estos temas más sabe en México, lo digo siempre, aunque le da un poco de pena. Pero bueno, déjenme decirles a quienes nos hacen favor de escuchar, esto ya está en el mundo. Esto no es un chiste, no es un invento de las redes sociales. Es una realidad. El COVID-19, finales del año pasado, en Wuhan, China, se propagó sobre todo en la provincia de Hubei, también en China, de ahí saltó a Asia, llegó a Europa. Hoy en el Europa occidental, sobre todo en Italia, en España, en Alemania, estamos viendo muchos casos. Ya pasó el Océano Atlántico, ya nos alcanzó y pues lo tenemos en el continente. Hay hoy el país que más casos tiene ya confirmados es los Estados Unidos de América.
Nuestro país ya tiene casi 500 casos, seguramente hoy por la noche, mientras nosotros hablamos en la conferencia de todas las noches, nos darán a conocer que ya rebasamos los 500 casos, es decir, ya llegó a nuestro país, pero además ya estamos en la fase, todos estos viruses y los coronavirus se comportan como una curva de Bell. Primero suben, llegan a su máximo y empiezan a descender. Bueno, nosotros ya estamos iniciando la curva ascendente que seguramente, muy probablemente en las próximas semanas será exponencial. Es decir, muy probablemente en nuestro país en las próximas semanas estaremos viendo mucho más casos que, como decía el doctor Curi, algunos de ellos llegarán a hospitales. En la salud pública, cuando hay una emergencia sanitaria, es muy difícil el equilibrio de qué son las medidas que tienen que tomar, porque por un lado está la racionalidad de los expertos y los científicos, pero por el otro lado está el miedo que nos provoca a todos y que nos lleva muchas veces a sobreactuar, a querer tomar medidas por donde las escuchamos, porque, pues otra vez, pues se siente muy feo la indefensión ante una cosa pues que no conocíamos, una enfermedad nueva, que aunque como dijo Pablo, no para todos, sino solo para la más pequeña minoría será letal, pues sí es una enfermedad nueva y escuchamos mucho de ello en las redes. Por tanto, lo que necesitamos entender es que ese equilibrio, decisión de cuáles son las medidas puntuales que se deben de tomar en el país, ya no el lavado de manos, ya no el estornudo de etiquetas, sino en el país, qué cosas deben cerrar, cuáles tienen que ser las reglas para nuestra sociedad y la continuidad de nuestras actividades, esa solo la puede tomar la autoridad sanitaria. Es la autoridad sanitaria la que tiene que llevarnos a cuáles esas decisiones. Ahora bien, la autoridad tiene la responsabilidad de trazar esos lineamientos de manera adecuada, porque cuando no lo hace, como ha pasado en las últimas semanas, que por ejemplo las universidades no sabían qué es lo que tenían que hacer o no, es muy normal que un rector tome una definición porque quiere proteger a sus alumnos y está viendo que en otras partes del mundo están cerrando universidades. No, nosotros tenemos que ir con el llamado de las autoridades y por eso les tenemos que pedir a las autoridades que sus lineamientos sean claros. Ahora ya empezamos la fase 2 y ya nos empezaron a decir con claridad qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y por supuesto, nos tiene la autoridad que comunicar esto con congruencia. No nos pueden decir que no nos abracemos y no nos damos besos cuando vemos a nuestras máximas autoridades que siguen dando besos o que siguen. No, la autoridad tiene que trazar las directrices, comunicarlas de manera adecuada y a partir de ello nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, debemos de obedecer lo que se nos mandata. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido en las redes sociales, hay tantos mitos. Yo he escuchado otras cosas de que esto te lo va a curar, de que tomes esta cosa y te lo va a curar. No, hay que hacer caso a las autoridades. Hoy estamos en una etapa de todos aquellos que puedan en casa y esperar para evitar el mayor número de posibles, de que se evite el mayor número posible de contagios y que por ende el menor número posible de personas lleguen de manera grave a los hospitales y así nos saturamos nuestros servicios de salud. Hoy, a estar con calma, a estar tranquilos, a escuchar con mucha claridad lo que nos mandatan las autoridades y obedecer en consecuencia, padre. Muchas gracias, maestro Salomón. Quisiera un poco sintetizar lo que ustedes nos han dicho. El virus no es letal, sin embargo, para un 5% de la población sí lo puede ser. Y nosotros tenemos que ser prudentes con el fin de liberar y frenar el contagio. Una de las maneras de frenar el contagio es precisamente el aislamiento. Yo quisiera preguntarles a ambos sobre este punto que causa mucho ruido, que causa mucha incertidumbre, que no sabemos estar en esta dinámica de aislamiento. Doctor Curi, por favor.
Bueno, lo primero que ligaría a esta pregunta, padre, y a quienes nos escuchan es, no hay vacuna y no hay tratamiento. Entonces, la única defensa es evitar contagiarse. Y la única forma de evitar contagiarse, además de tomar las medidas que cada uno de nosotros puede tomar, que ya señalé, como lavado de manos, es no estar cerca de alguien que te pueda contagiar. Y la forma de no estar cerca de alguien que te pueda contagiar es no andar deambulando por todos lados y aislarse al menos en este periodo crítico de inicio de la fase de la curva que ya explicó el maestro Chertorivsky, pues quedándonos en casa, haciendo el trabajo a larga distancia, evitando reuniones o congregación o la congregación de personas en un mismo lugar, porque eso nos pone en riesgo a todos. Quiero recordar a quien nos escucha que hasta el 80% de las personas pueden tener síntomas o muy leves o no tener síntomas y estar contagiando. Entonces, si vamos a una reunión donde haya 100 personas, pudiera haber ahí 3 o 4 que estén contagiados sin síntomas, pero sí nos van a estar contagiando más. Por eso es que en este momento las autoridades han hecho un claro llamado a quedarse en casa si no es necesario andar saliendo y a no reunirnos si no es necesario hacerlo. Entonces creo que tenemos que apoyar estas decisiones que son las correctas y la razón es la que acabo de esgrimir. Solo una precisión, padre. El 5% pueden tener sintomatología grave que requiera que vayan a un hospital y tengan que ser atendidos en cuidados intensivos. La mortalidad anda un poquito más baja, anda alrededor del 3 al 4%. Muy importante, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Porque no lo dije. Los adultos mayores. Esos son a los que además de todos seguir estas indicaciones, más tenemos que cuidar. La mortalidad en adultos mayores de 80 años es 1 en 6. Y por ejemplo, sin que deje de señalar que pueda haber jóvenes que mueran, en los grupos de menos de 40 años es de 1 en 500. O sea, que quienes tienen más riesgo son los adultos mayores. Y además, si son diabéticos o tienen obesidad o son hipertensos y fuman, pues tienen todavía más riesgo. Entonces tenemos que cuidar a esos grupos de riesgo, igual que a las mujeres embarazadas o que están lactando. Pero entonces, muy importante entender que como no hay ninguna droga que nos cure, ni ninguna vacuna que hoy proteja, todavía, probablemente la vaya a haber en las próximas semanas o meses, pero hoy no la hay. La única manera es distanciamiento social para evitar el contagio. Hay un factor que es el factor prevención y el factor cuidado. No solamente el cuidado de nuestra propia salud, sino sobre todo el cuidado de los demás, pues como bien señala el doctor Curi, nosotros podemos estar contagiando y no tener ninguna manifestación sobre este virus en nuestro cuerpo. Tenemos que aislarnos y tenemos que actuar con mucha cautela. Maestro Salomón, nuestro sistema hospitalario, nuestras camas, nuestros ventiladores, ¿son suficientes? Tengo que hablar con toda responsabilidad, con toda claridad. El sistema de salud de nuestro país es un sistema robusto, es un buen sistema de salud, pero que en los últimos tiempos ha tenido menos presupuesto. Abril 16 tuvo menos presupuesto y hoy los hospitales están en condiciones para atender un número de personas, pero hay que decirlo, el sistema mexicano, ningún sistema del mundo está listo para ver cuando de repente llegan miles de personas más que las que normalmente han. Es decir, hoy los hospitales en sus camas de terapia intensiva, cuando éste empiece a crecer y lleguen muchos, si tenemos muchísimos casos, pues esas mismas camas que antes atendían tal vez el número de casos normales de infarto agudo al cardio, que están personas que traen un problema cardiovascular o cerebrovascular, pues hoy ese sistema va a reconfigurarse para poder atender además la posibilidad de tener muchos casos de COVID-19 y además los va a tener que separar de los otros casos para que no se contagien los pacientes, como decía, ya pueden estar débiles por mismos. El sistema de salud de nuestro país fuerte, pero otra vez, el número de casos es por decenas de miles, el sistema de salud de nuestro
país se va a ver saturado y muy probablemente desbordado. Por eso, otra vez, tenemos que insistir sobre ello. Para que esto tenga menores probabilidades de suceder, tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento, que aquí voy a hacer una acotación por los tiempos modernos. Es un distanciamiento físico. Hoy ya no representa que este distanciamiento tenga que ser social. Mira, estamos conectados, querido padre, yo te estoy pudiendo saludar hoy a ti, y a Pablo, a pesar de cada uno de nosotros estamos en otro sitio. Hoy tenemos que distanciarnos físicamente, no social, pero es la medida que tenemos a nuestro alcance para poder hacer que el sistema de salud de nuestro país no se estrese y tenga las mejores posibilidades de atender a quien seguramente llegará en condiciones complejas. Por eso, otra vez, yo sé que es muy difícil por un tiempo largo dejar de ver a la abuela, al abuelo, pero el mejor favor que le hacemos es mandarle besos y abrazos, pero por teléfono o por un WhatsApp o por un mensaje. Por esta tada, separémonos y mandémonos nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra solidaridad por otras vías que no sea el contacto físico. Le pedimos a nuestro apoyo técnico si hay alguna pregunta por parte de las personas con las que queremos dialogar. Para el doctor Curi, ¿se pueden las condiciones epidemiológicas de un país de primer mundo, yo imagino que como los europeos o los de Estados Unidos, donde vivo, comparar a las condiciones de México? Bueno, hay varias circunstancias. Estrictamente, por ejemplo, la pirámide demográfica de nuestro país es distinta a la pirámide demográfica de otros países. Por ejemplo, el caso de Italia, donde ha habido una gran cantidad de muertes. Cerca del 86-87% de estas muertes han sido en personas de arriba de 80 años, porque Italia es el país, después de Japón, con el mayor número de adultos mayores. Entonces, las condiciones epidemiológicas en algunas cosas son comparables, pero por las características de la población, por su demografía, por sus antecedentes genéticos, hay mucha variación entre poblaciones. Incluso al interior de nuestro país no es lo mismo el sur que el centro que el norte. Pero en general yo diría que México tiene sus propias condiciones que lo hacen, bueno, responder de la manera que ahora se ha estado planteando, pero como dice el maestro Chertoriski, ahora ya hay directrices mucho más claras de lo que tenemos que hacer y eso es lo que hay que continuar haciendo. Y bien decía, es el distanciamiento físico más que social. Maestro Salomón, con relación a esta pregunta, usted nos explicaba muy bien que todos los estudios, todas las estadísticas se equiparan y esto está afectando a todo el mundo. ¿Quisiera hacer algún comentario con relación a esta pregunta? Miren, yo le comentaría a quien nos hace favor hoy de escuchar que las epidemias, las pandemias, pues llegan conviviendo con los seres humanos por décadas, ¿no? Vaya, solo recordar, por ejemplo, que en el siglo XIV, la famosa peste negra, que empieza en el lejano oriente, en el transcurso de una década, llega hasta Europa Occidental y a Inglaterra, en una década. Es decir, no había aviones, no había fronteras donde te pidieran pasaporte y no había muros construidos, pero a pesar de ello, el virus, los coronavirus no respetan fronteras. Hoy en día, que vivimos en un mundo global, en que en 24 horas puedes estar en China, en México y en Argentina, pues es muy natural que esto se mueva de manera muy rápida. Y es lo que hemos visto. Ningún país ni ninguna frontera está libre de poder recibir y darle la bienvenida al virus. Lo que sí podemos hacer es, porque lo sabemos, porque lo conocemos, porque tuvimos la enorme fortuna, a diferencia del año 2009 con el H1N1, con la influenza, que no fuimos nosotros el epicentro de lo que sucedió. Esta vez les tocó a Wuhan, le tocó a China ser el epicentro y nosotros llevamos 3 meses de ventaja
para poder entender, estudiar, analizar lo que se puede hacer y qué nos da mejores probabilidades de dar la batalla a este coronavirus. Quisiera pedirles que en 30 segundos pudieran dar una conclusión con el fin de seguir comunicando, iluminando y animando a las personas a cuidarse. Doctor Pablo, adelante. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico y tener mucho seguimiento. Y yo les haría una última reflexión. Cuidado con las redes sociales. Lo que se dice en redes sociales puede ser mucho más contagioso y más peligroso que el COVID-19. Entonces, infórmense en páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de la propia Secretaría de Salud de México o de alguna universidad reconocida como Johns Hopkins u otras, de la UNAM, de algunas instituciones de educación superior, pero por favor, cuidado con lo que dicen las redes sociales. Doctor Pablo, le agradecemos mucho su presencia a pesar de sus múltiples ocupaciones. De verdad, muchas gracias en nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Maestro Salomón Chertorivsky. Querido Padre Corral, auditorio, pues yo les diría que sabemos lo que tenemos que hacer. Como bien lo dice Pablo, no hay que sobredimensionar la gravedad, pero tampoco hay que minimizar dos hechos. Uno, que en efecto de quienes se contagien, un pequeño porcentaje fallecerá. Y segundo, que si son muchísimos los casos, los hospitales de nuestro país se pueden saturar y eso puede generar problemas no solo para quien se tenga que atender por el COVID-19, sino para los pacientes que regularmente los servicios de salud del país tienen que estar atendiendo. Por eso, para evitar las muertes que no tendrían que ser, para evitar que los servicios de salud de nuestro país se saturen, hagamos lo que a nosotros nos toca, lo que está en nuestras manos. Quedémonos en casa. La economía, con un buen trabajo de gobierno en los próximos meses, en el próximo año, la vamos a ir recuperando. La salud y las muertes que se generen y que eran evitables, esas no se recuperan. Por eso hoy lo que nos toca son las prácticas de higiene, lavarse las manos, el estado de etiqueta, usar gel y quedarnos en casa. Aprovechemos este tiempo de quedarnos en casa, gozarnos en familia, disfrutemos a los hijos, hagamos todas esas cosas que siempre decimos que cuando tengamos tiempo las vamos a hacer, leer un buen libro, ver una buena película, tener una gran plática en la familia. Aprovechemos este tiempo y mantengámonos sanos. Muchas gracias, maestro. Hemos estado revisando los distintos comentarios que en las distintas plataformas nos han enviado. Yo les diré que a través de estas 8 transmisiones que haremos en vivo, iremos resolviendo. A Joshua, que nos dice, tengo miedo, le digo con toda claridad, hay que ser realistas y la vida es certidumbre y podemos hacer mucho para cuidar nuestra vida, cuidar la vida de los demás. Estaremos en las próximas 7 cápsulas, como lo dijimos al inicio, revisando distintos temas, el económico, el social, el espiritual, el eclesial, el cultural. Estoy seguro que esta epidemia nos cambiará mucho, nos cambiará la mirada y nuestra manera de sentir, pensar, ver y de relacionarnos. Así que hay que estar abiertos, reflexivos, serenos y por supuesto en diálogo. No hay nada más peligroso como el ensimismamiento. No hay nada más peligroso como estar de manera autorreferencial en estas cuestiones de miedo, de angustia, de temor. De nueva cuenta, mi gratitud a estos 2 grandes expertos, a nuestros técnicos que nos han ayudado increíblemente desde distintos puntos de la República Mexicana para que la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cuerpo colegiado de obispos de México, pueda servir no solamente a la Iglesia,
sino también a todo el pueblo de México. Les agradezco mucho y concluimos esta transmisión. Buen día.